Estados Unidos impone aranceles del 25% a importaciones de Canadá, México y China. Tasa de interés, ¿qué pasará con ella? ¿Inflación habrá? ¿Qué hará la Federación y cómo impactará en Chile en el precio del dólar? Se lo preguntamos todo a René Fernández, economista y académico de la USACH. ¿Cómo está, René? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en contacto. Bueno, Trump lo hizo de nuevo, impone estos aranceles. ¿Qué pasará? ¿Cómo le pegará a Chile? ¿Cómo impactará estas decisiones en nuestro país, a tu juicio, René? Efectivamente, Trump lo hizo de nuevo. Es una muy buena afirmación. Lo complejo de esto es que tenemos tratados de libre comercio que al parecer ya no son tan poderosos como quisiéramos creer. Son tratados en los que nos hemos vanagloriado, somos una de las economías en el fondo como con más apertura al comercio internacional, y desde ese punto de vista que esto esté en cuestionamiento nos genera un golpe hasta de ego incluso. Entonces, efectivamente están en entredicho, y al ser una de las economías más abiertas, al depender en el fondo, popularmente se dice que el cobre es el sueldo de Chile. Claro. Nuestras exportaciones en el fondo no es solo cobre, es uvas, recordemos algún episodio con Estados Unidos también. Yo recuerdo hace algunos años la crisis asiática que también nos afectó mucho. Somos una pequeña economía muy vulnerable de lo que pueda ocurrir tanto en China como en Estados Unidos. Cuando China estornuda, el mundo se resfría y a nosotros nos afecta aún más. El escenario es complejo porque además no tenemos en el fondo mucho poder de decisión en solitario, somos una economía pequeña. Es difícil el actuar ante el golpe de alguien poderoso. Así es. Siendo más concreto, René, ¿cómo afecta esto a Chile y qué va a pasar con el precio del dólar? Claro, normalmente, y que es las primeras señales, ayer la bolsa chilena no cayó tan significativamente porque había acusado el golpe anteriormente. Normalmente las crisis comienzan desde lo financiero y finalmente llegan, cuando se van consolidando, a la economía real. Y desde ese punto de vista hay algunas señales: inestabilidad en la bolsa, y al verse Estados Unidos como fuerte aún en este contexto, normalmente el dólar comienza a actuar como una moneda refugio. Los inversionistas empiezan a ver que Estados Unidos se mantiene fuerte, y si eso se mantiene, el dólar sube, nuestra bolsa baja, y finalmente ya no es solo la bolsa, ya no son solo los fondos de pensión, sino que en algún momento incluso pueden afectar a la economía real y se pueden perder empleos, que es lo que nos hemos esforzado años por retomar la senda. Estábamos hablando de un IMASEC que era alentador, y antes de que ocurriera lo que nos convocaba hoy, digamos. ¿Y el precio del dólar a corto plazo? Mientras tanto, habían algunas presiones antes de toda esta coyuntura de que el dólar algo descendió. Se había logrado la barrera, digamos, esta paridad que medio humorísticamente se comentaba como dólar a luca. Claro. Pero claro, hoy en día ya ha descendido, está estable, pero probablemente si es que se mantiene este ánimo agitado y Estados Unidos se mantiene como fuerte, probablemente el dólar podría ir subiendo en relación al peso chileno. Y aquello en el fondo, cuando ya habíamos, como yo comentaba, ya habíamos dado vuelta un poco la página, digamos, estábamos recuperando una posición algo más cómoda. Fíjate que hay aquí una persona que me dice, bueno, ¿qué va a pasar en Chile con un poco algunos indicadores más internos? Como por ejemplo las tasas de interés. ¿Podrían subir? Claro, a ver,
Es complejo también el escenario porque veníamos de los golpes previos de la pandemia, estábamos conquistando la inflación, ya había descendido, aunque la economía no es una ciencia exacta. Cuando empezamos a recuperarnos se habla de brotes verdes y normalmente sigue una trayectoria como un rayo en los dibujos animados, digamos. Baja, se recupera algo, baja, se recupera algo. Entonces, desde ese punto de vista, van a existir presiones para que si aumenta el precio del dólar, algunos de nuestros productos que vamos a importar van a aumentar de valor, y por lo demás, si puntualmente nos afectara en cuanto a las exportaciones que hacemos de frutas, por ejemplo, a Estados Unidos, si es que no podemos suplir aquello con algún otro mercado, y finalmente esa es como la solución, digamos. Si es que Estados Unidos se pone en el fondo sumamente brusco, agresivo en este contexto, es parte de lo que estaba hablando el presidente también, quizás en el fondo enfocar las exportaciones a México o a algunos otros países. Canadá está indignado, ¿no? Canadá está indignado, ¿no? Canadá sí. ha reaccionado con indignación. Sí. O sea, en el fondo lo positivo de esto es que esto no es contra Chile, porque si en el fondo, como en la lógica de un curso cuando uno estaba en el colegio y en el ambiente de matonaje, no es el país pequeño como nosotros contra el gran matón que es Estados Unidos. Es Estados Unidos contra poderosos. Entonces, en ese contexto, probablemente, que es lo que nunca hemos querido, digamos, hace algunos meses se hablaba de Chile debiera elegir un bando y la mayor parte de los analistas decían que no, o sea, dependiendo de la industria. Si yo soy exportador de cobre, probablemente preferiría Asia. Si yo soy exportador de frutas, probablemente preferiría Estados Unidos. Como país no podíamos dividirnos, pero el mundo en el fondo está exigiendo una polarización y eso es aún más complicado porque habíamos querido mantener una posición neutral, pero lamentablemente las señales son más conflictivas de lo que quisiéramos ver. A mí lo que me preocupa también es por ejemplo, una persona que sabe mucho, digamos, don Heraldo, digamos, él comentaba que decía, vamos a tener que defender nuestros tratados. Ahí más importante que lo que dice es lo que no dice. Podríamos estar hablando de vamos a obligar a que se respeten los tratados, pero el tono es distinto. Vamos a tener que ocupar los tratados como, por favor, que se respete, vamos a tener que defender, cuando entendíamos que era una batalla que no debiera existir. O sea, existe un tratado, existe una intención. Así es. Te enviamos un abrazo gigante. Sabemos que estás en España, ¿no? Exactamente. En Valencia, 21:57 horas. René, muchas gracias. Abrazo. Igualmente, un gusto. René Fernández, economista y académico de la USACH, desde Valencia. Y nosotros nos vamos. Gracias.